chicos. Arrancamos un poco. Male, ayer lo que estuvimos viendo tiene que ver con lo que es un poco de la introducción de lo que es la 27701, con algunos de sus capítulos, y un poco el enfoque desde el punto de vista regulatorio también, del por qué tener en cuenta la norma para el cumplimiento de temas de privacidad de datos de GDPR, nuestra ley de protección de datos, etcétera, ¿no? Ujú, sí, sí. Lo principal que tiene como concepto es el hecho de la diferencia que hay entre lo que es seguridad y lo que es privacidad, digamos, ¿no? Que esto es algo que rescató Leo con respecto al enfoque de lo que venimos viendo de 27001. ¿Sí? O sea, vos con los temas de seguridad lo que haces es proteger los datos en sí, y con el tema de un enfoque a privacidad lo que haces es proteger la identidad o de alguna manera a través de la protección del dato de las personas. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia sustancial, que es un poco finita en el entendimiento. Más que nada te lo cuento por una cuestión de que después puedas interpretar el porqué de algunos controles. Ok. ¿Sí? Porque de hecho hay controles de 27002 y algunas cuestiones de interpretación de la 27001 que se modifican o se ven alteradas en función del tema de privacidad. ¿Sí? Así que bueno. Eh, Bien, lo que vamos a estar avanzando hoy, bueno, vamos a ver un poco de cómo es que puede llegar a, a verse comprometido de alguna forma o cómo es que debería de ver la empresa, ¿no? Desde el negocio, el tratamiento de la información privada, digamos, ¿no? En donde básicamente hay una encuesta que hicimos hace un par de años, en cómo veían, sobre todo con el mayor uso, digamos, de determinado tipo de servicios que están asociados a servicios en la nube, el tipo digamos, también de evolución de la tecnología en función del IoT, etcétera, y cómo lo veían, digamos, los directivos de la compañía, ¿no? En donde básicamente hay una percepción ya desde el negocio en el cual ven que sus riesgos son mayores, digamos, en sí al aplicar tecnología. Acá hay una cuestión que la venimos también compartiendo en cada uno de los cursos, es que si bien la dirección tiene esta visión respecto de los riesgos que ven al negocio en particular, son los que menos se concientizan y los que menos se capacitan en estos temas, ¿no? Hay un slide que suelo presentar, dentro del cual también van a ver que hay algún valor referenciado con esto, ¿no? Entonces también en estos temas está bueno que pongan dentro de los programas de concientización que armen a la dirección temas que estén relacionados no solo con un tema de seguridad, sino también de privacidad de la información, ¿no? En donde obviamente son los que toman determinado tipo de decisiones, son los que inclusive a través de una estrategia corporativa, esto lo repito por ahí, ustedes vieron varios cursos en donde yo presento este slide, en particular porque es un poco el nudo y el inicio del problema, por así decirlo. Si yo no entiendo que al implementar una estrategia corporativa a través del cual aplico tecnología, uso de los datos, etcétera, en función de lo que requiere el negocio para sus objetivos, y no entiendo qué cambios son los que estoy aplicando dentro del entorno, obviamente voy a estar abriendo brechas relacionadas con la seguridad y el cumplimiento, ¿no? Esto es una línea de tiempo como para que también se entienda en cómo a lo largo de estos 40, 50 años en los cuales se empezó a almacenar información, las empresas lo empezaron a utilizar para poder, digamos, utilizar la información que obtienen desde el procesamiento de los datos
en función de sus propios objetivos, cómo se fue complejizando, ¿no? Primero que nada, desde un punto de vista de la conexión, de la conectividad, de la transmisión, inclusive de este tipo de datos, sobre todo con el advenimiento de lo que tiene que ver con Internet, ¿no? En donde no solo hay un mayor volumen en relación al procesamiento de datos, al tener procesadores mucho más veloces en el equipamiento, tener una mayor dependencia de la tecnología y llevando inclusive la capacidad de información, digamos, a otros niveles dentro de las compañías, sino también en cómo a partir de los 90, con procesos más distribuidos dentro de la organización y con la intervención de Internet como herramienta inclusive para mejorar estos procesos, se fue generando, digamos, otro tipo de riesgos adicionales relacionados con ataques informáticos, los primeros ataques informáticos o los primeros virus, que ya se vinieron viendo a partir de los años 80, en donde empiezan a verse también algunos temas relacionados con conectividad, ¿no? Justo hoy leía un artículo en donde mencionaban quiénes eran o quiénes fueron, digamos, los que podríamos decir los primeros hackers, ¿no? Yo en este momento no recuerdo los nombres, pero para que se den una idea, en 1904 ya una persona pudo identificar de cómo hackear el telégrafo a partir de una vibración de sonido específica que cuando llega a unos determinados decibeles vos podías detectar, digamos, y poder meterte en esa conversación del telégrafo, ¿no? Yo eso me guardé el artículo por ahí, los voy a buscar y se los voy a compartir porque está bastante interesante desde ese lugar, ¿no? Bien, a partir de los 90 empezamos a ver inclusive determinado tipo de metodologías y de procedimientos en función de los datos como lo es el Big Data, digamos, ¿no? Un concepto a partir del cual, con grandes volúmenes de información, yo puedo, y una gran capacidad de procesamiento, puedo determinar para mi compañía un determinado plan de marketing, poder hacer esto que mencionábamos ayer también en algún momento, lo que está relacionado con, con el mercadeo, digamos, ¿no? Con cómo se va a proyectar la compañía en aquellos servicios o productos que va a desarrollar a partir de la información que obtiene de no solo los usuarios propios de sus servicios o de sus productos, sino en general de la información que puede pescar desde Internet, redes sociales o distintos espacios a partir de lo cual obtiene esta información, ¿no? Una de las formas, esto que quiero mostrarles es un video, como para que ustedes vayan viendo y vayan individualizando qué es lo que ustedes hacen de información diaria que están dejando de su vida privada en las distintas redes, digamos, ¿no? Y cómo de repente las empresas pueden llegar a utilizar esto. En este caso, por ejemplo, a partir de información que obtiene Nike, que es casualmente uno de los casos de éxito en el hecho de la utilización del Big Data, ¿no? Si no llegan a escuchar el audio, yo supuestamente lo compartí, por favor avísenme, ¿sí? Fabi, Sí. Male, ¿vos habías levantado la mano o algo? Sí, levanté la mano para hacer un comentario medio contando lo que contaba Fabián de este primer hacker. Si te interesa, y no sé si conoces la historia, pero yo hace relativamente poco me enteré que también en esa onda de hackers que empezaron como raro, Sí. había un tipo que ahora no me recuerdo el nombre, que había hackeado el sistema, que era como un telégrafo fax medio antiguo de las aerolíneas. Entonces descubrió la forma de sacarse pasajes de manera gratuita. Sí, tal cual. Sí, ese está dentro del mismo artículo este. Está buenísimo. Sí. Ese es Es buenísimo, sí. Sí, tal cual.
Tal cual. Ahí, si quieren, después armémonos como un repositorio el que te quiera compartir, digamos, algo de info, como para que nos quede a todos, digamos, porque la verdad que es información que está muy piola y uno a veces, sobre todo en esta última época, no se imagina que antes, sin el nivel de tecnología que teníamos hoy, también se podían hacer cosas raras, digamos, ¿no? ¿No era Yuyo Barragán, algo así, Male? ¿El hacker ese? ¿El que hackeó las aerolíneas que vos decís? ¿El sistema de etiquetería? Yo no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo del caso ese, lo había leído. Parece que era Yuyo Barragán o algo así se llamaba. Puede Sí, ser, pero no me puede acuerdo. ser. Sí, tal cual. Yo me guardé el link de la URL del artículo, así que ahora después, durante el break, lo busco y lo compartimos y lo vemos. ¿Sí? Acá, perdón, breve, No, mi Male, pareja a que me ver, está acá escuchando tranquila, el tema es es Yuyo Barragán, interrumpir. Es Tranquila. confirmado de Yuyo Barragán, ¿Viste? Sí, el me primer acuerdo. hacker argentino. Sí. Me acuerdo. Bien, bien ahí. Buenísimo. No, Male, interrumpan cuando quieran y pregunten o comenten o aporten, porque bueno, también está bueno para poder compartir más info, ¿no? Bueno, si no llegan a escuchar el audio, por favor avísenme, ¿dale? Nike es una empresa multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de balones, calzado, ropa, equipo, accesorios y otros artículos deportivos. La empresa fue fundada el 20 de enero de 1964 como Blue Ribbon Sports por Phil Knight y Bill Bowerman y se convirtió oficialmente en Nike Inc. el 30 de mayo de 1971. La marca por sí sola tiene un valor de 15.900 millones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la marca más valiosa entre las corporaciones deportivas. Nike Plus, por su parte, es la alianza de la marca con Apple que permitió en 2006 el lanzamiento de una zapatilla inteligente, dotada con un sensor que se conecta con el iPod Nano y permite conocer el rendimiento al correr. Big Data. Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como las bases de datos relacionales y estadísticas convencionales, o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles. En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse con datos estructurados, normalmente de una base de datos relacional, de una aplicación comercial más convencional, como un ERP o un CRM. Nike Plus. Nike Plus es una plataforma que pretende interactuar a los usuarios de producto Nike con la marca en todo lo referente a la actividad deportiva, desde el asesoramiento para la realización de la actividad física a eventos de interés para los clientes o la equipación más adecuada. Mediante las diversas aplicaciones de móvil relacionadas, Nike Plus Run Club App o Nike Plus Training Club App. Los elementos que capturan la actividad realizada, como pueden ser GPS, podómetros, pulsómetros o elementos de gama superior como el Apple Watch Nike Plus, y la navegación realizada por el usuario en su perfil, lo que incluye sus intereses, sus avances en la actividad deportiva, etc. Generan toda una serie de datos que son de gran interés para Nike. Además, dichos datos los obtienen mediante elementos de gamificación, lo que provoca que el usuario no sea reticente a que sus datos sean utilizados por parte de Nike. Las acciones de gamificación les ayudan a mejorar sus hábitos relacionados con la salud y ello revierte en un impacto positivo para la marca americana. Tal como hemos mencionado, Nike mediante Nike Plus captura toda una serie de datos referentes a diversas características del usuario, desde su actividad física y perfil como deportista, a su navegación por el sitio web y las aplicaciones vinculadas a Nike Plus. Todo ello permitirá poder determinar aspectos como el valor potencial de ese cliente
para la marca, cuando dicho cliente dispondrá según su actividad física registrada y basándose en estimaciones según el perfil del cliente, de la necesidad de adquirir un nuevo material deportivo o cuáles son los intereses del cliente en diversos ámbitos relacionados con el deporte, lo que permite disponer de datos por tal de ofrecer una oferta personalizada a sus clientes. Como se puede ver, Nike, a través de un elemento como la gamificación, está siendo capaz de explotar una cantidad muy elevada de datos generados por sus propios clientes para mejorar día a día, y ello con el beneplácito del cliente, dado que percibe un valor añadido en términos de salud y vida healthy por parte de Nike, aspecto que dispone de gran relevancia para aprender de la manera de proceder del gigante americano. Bien, entonces, uno de los temas digamos, con los cuales pretendía, digamos, acercarles con respecto al tema del video, es el hecho de ver de cómo a través de una aplicación propia y de un gran volumen de datos que obtiene la empresa de sus propios consumidores, primero, tiene, digamos, una aceptación y una, digamos, una, ¿cómo se llama? Digamos, sí, una aceptación por parte de su cliente en el uso de sus datos, porque saben que los datos que ellos brindan, la compañía se los va a devolver de alguna manera con valor agregado en una mejora en los distintos productos que puede comprar, etc., ¿no? Entonces, acá la importancia en lo que mencionábamos inclusive ayer con respecto a toda la parte legal, regulatoria y de requisitos relacionados con la 27.701 respecto de la aceptación por parte de nuestro cliente, digamos, en el uso de sus datos. Esta sería, digamos, una forma a través de las cuales yo puedo utilizar los datos de mi cliente en forma legal y de acuerdo a su beneplácito, digamos, ¿no? Para que tengan una idea, el gran volumen de datos que se manejan y que podría llegar a conseguir a través de las redes, de distintas aplicaciones, inclusive de distintos tipos de servicios como los que son Netflix, acá tienen el volumen de información. Esto es una estadística de ahora, de principios de este año, del volumen de información que se maneja por minuto en distintas redes y en distintos tipos de aplicaciones y servicios, ¿no? O sea que imagínense lo que se puede llegar a hacer, no solo desde el punto de vista de obtener información personal con respecto al tema de identidad, sino también desde el punto de vista predictivo, etc., ¿no? Otros ejemplos son que la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, genera alrededor de 1 terabyte por día en datos de operaciones de las distintas organizaciones, digamos, ¿no? El tema de la carga de fotos y videos, al igual que mensajes o comentarios dentro de Facebook, están creando alrededor de 500 terabytes de datos nuevos en forma diaria. Esto es como para que ustedes tomen dimensión también de lo que significa cuando conocemos la noticia de que alguien hackeó Facebook, hackearon Yahoo o alguna otra red social, digamos, en particular, ¿no? Y en el tema de lo que tiene que ver con Internet de las cosas, también les dejo el ejemplo de cuánto es lo que genera en datos, en información, el motor de un avión, ¿sí? Al encenderse y estar en vuelo, digamos, ¿no? Son alrededor de 10 terabytes de datos en tan solo 30 minutos de vuelo, digamos, ¿no? Todo esto lo que genera respecto de lo que es el Big Data como método de mejora para el negocio, etc., tiene una contraposición respecto del conocimiento de los cuidados a lo que tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿no? El hecho de poner límites a este tipo de situaciones, ¿no? En donde, en particular, hay, esto también son datos de este año, digamos, ¿no?
se ha visto que el 62% de las empresas que utilizan Big Data evitan el hecho de poder utilizar datos obtenidos en forma de la red, desde Internet, para, digamos, prevenirse ante cualquier tipo de penalidad, perdón, desde el punto de vista regulatorio. Igualmente convengamos, por lo menos a mi entender, que el 62%, por más que sea más del 50%, sigue siendo un porcentaje bajo, digamos, de empresas que son responsables respecto de los temas de las normativas de privacidad, ¿no? En donde además hay que tener en cuenta que por cada empresa que recibe un ataque relacionado con seguridad, en donde la privacidad queda, digamos, como en jaque respecto de este tipo de ataque, pierde un 30% de su valor en la bolsa de comercio en la cual esté actuando, ¿no? De hecho, se han visto en las noticias cada vez que hay algún tipo de ataque de estas características, digamos, se ve en la noticia de cuántas acciones o cuánto se devaluaron las acciones de cada empresa que fue atacada en particular, ¿no? ¿Cómo es que se sienten los consumidores en general frente a esto? Obviamente tenemos, digamos, en general una alta percepción de que estamos siendo continuamente monitoreados, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión del IoT, inclusive porque no solo es por un tema de teléfonos celulares, de smartphones o de computadoras a partir de los cuales nosotros sabemos que vamos dejando rastros de lo que hacemos, e inclusive con los celulares, si no tomamos la precaución de controlar nuestro GPS, obviamente de por dónde estamos, ¿no? Todas estas cuestiones tienen, como lo vimos recién en el video, un tema en el cual tenemos que representar un costo-beneficio, digamos, en esto, ¿no? En donde, como veíamos en el caso del video, los usuarios que ven que tienen de parte de la compañía en el uso de sus datos un beneficio, estaría en condiciones de poder aceptar, digamos, el dar sus datos para obtener un beneficio que le deje la compañía en particular, ¿no? Y en el caso de esta encuesta que hizo McCann Erickson en particular, que tiene un enfoque muy a lo que tiene que ver con el marketing y el ambiente publicitario, ¿no? Hay también una amplia cantidad de personas que estaría dispuesta a que si la compañía les da algún tipo de beneficio, siempre teniendo en cuenta el cuidado de seguridad desde el punto de vista de la privacidad de los datos, no tendría ningún tipo de problema en poder brindarlos para que su proveedor, digamos, o la empresa a la cual le compra sus productos, le dé, digamos, algún beneficio adicional, ¿no? En sí, obviamente, hay temas que son positivos, digamos, respecto de lo que es el uso de Big Data y este tipo de método a partir de los cuales yo puedo obtener mejores resultados de negocio. Es que obviamente puedo analizar información en tiempo real al poder obtenerla de distintos tipos de fuentes. Obviamente para este tipo de soluciones se utilizan soluciones como servicio relacionados con los servicios de nube. Esto van a ver, inclusive comentábamos ayer en relación a lo que tiene que ver con la 27001, que está muy asociada y muy orientada también a mirar cuáles son los requisitos de la 27018, que tiene que ver con la norma de seguridad de la información respecto de la privacidad de datos en servicios de nube pública, ¿sí? Por eso, digamos, se relaciona tanto el tema de privacidad, Big Data y los servicios de nube, ¿no? Porque el servicio de nube nos da, además de que si está bien implementado y bien gestionado el servicio, nos da seguridad a un bajo costo y mucho más fácil de ser gestionado desde el punto de vista de
de actualizaciones, ¿no? De la misma manera que, bueno, mejorar el perfil de cliente, poder brindar, digamos, también mejoras al cliente, como dijimos recién, desde los servicios o productos, y a su vez eficientizar todo lo que tiene que ver con la gestión operativa al integrar soluciones de Big Data y de almacenamiento de información a los distintos procesos productivos. Ahora bien, esto, y por eso hablábamos de la norma 29100 ayer, que es la que me propone un framework desde el punto de vista de la gestión de los datos. Obviamente no lo voy a poder manejar de una forma adecuada, mitigando inclusive hasta riesgos que están relacionados con lo regulatorio, como lo vimos, que es uno de los principales riesgos que tiene el uso de estos grandes volúmenes de información, si yo no me planteo un gobierno de datos, ¿no? Principalmente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la Big Data, en donde particularmente tengo que pensar en este cubo, ¿no? que me propone el gobierno de Big Data, en donde lo voy a escalar en función del tipo de industria y cuál va a ser la función que yo voy a aplicar en el hecho de la recopilación de estos datos. ¿Para qué los voy a usar? ¿Sí? Una de las cosas que recuerden que mencionábamos ayer, que yo tengo que especificarle al dueño del dato para qué estoy recopilando su información, ¿sí? Y él tiene que dar su aprobación a esto. También tener en cuenta los distintos modelos de Big Data que voy a emplear o voy a implementar para poder mejorar mi mercadeo, para poder mejorar, digamos, el marketing de mi organización, y a su vez ver cuáles son las distintas regulaciones y las distintas, acá se menciona como disciplinas de gobierno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo voy a tener que aplicar como controles y alcances dentro de estos controles en función del tipo de dato que esté gestionando, ¿no? Por eso, de alguna manera, digamos, lo que tengo que llegar a ver es, por un lado, cómo voy a segregar esta información, teniendo en cuenta de que estoy manejando datos de una gran variedad que llegan en volúmenes monstruosos, y que a su vez la organización, si los está recopilando de esta forma, es porque también necesita tener un resultado de análisis de esta información de una forma cada vez más veloz, digamos, ¿no? En donde sabemos que todo lo que sea velocidad atenta contra el análisis, el buen resultado respecto de riesgos, etc., ¿no? Yo hay una frase que a veces digo o que comento, digamos, en general en algunas empresas en donde desde la dirección inclusive se plantean proyectos relacionados con Big Data o con BI, en donde una de las cosas que les pido es que no tengan ansiedad de información, digamos, ¿no? O sea, recaben datos, vean de cómo procesar esos datos, pero que la ansiedad de información, esta velocidad esta necesidad de tener mayor velocidad para poder obtener un resultado, no lleve a una mala evaluación de riesgos, a tener problemas que están relacionados con el cumplimiento regulatorio, inclusive hasta el nivel de resultado les puede llegar a dar un error por pérdida de integridad del dato, por ejemplo. Una de las cosas dentro de las cuales, dentro de lo que son los procesos de Big Data se tiene en cuenta, es el hecho de cómo voy a clasificar esa información que estoy recuperando, que estoy recolectando, y a su vez cuáles van a ser los distintos métodos de procesamiento y cómo lo voy a cruzar para que esa información no pierda integridad y no pierda credibilidad el resultado que yo estoy esperando, porque de ese resultado depende
el diseño de un servicio o de un producto, la forma en la cual yo voy a llegar a un segmento determinado de la sociedad con mi producto y con mi servicio, y obviamente algo que estoy pensando para optimizar distintos tipos de campañas, para poder armar una estrategia de mercado, obviamente va a resultar en contrario, ¿no? Acá lo que les dejo son algunos ejemplos. Primero, bueno, de cuáles son las nomenclaturas, digamos, en volúmenes. Y que se tenga una idea que se empezó a hablar de zettabyte a partir de 1991, digamos, ¿no? O sea, fíjense ustedes que si estamos hablando que la aparición de Big Data o el concepto de Big Data es de finales de los 80, principios de los 90, y ya en 1991 estábamos hablando de zettabytes, obviamente hoy estamos hablando de un peso aproximado en el año, en 2020, de alrededor de 20 zettabytes, digamos, ¿no? Entonces, esto más que nada como para que tengan una idea de cómo fue evolucionando y se fue multiplicando el volumen de información a gestionar. Definiciones de lo que son datos estructurados, no estructurados o semiestructurados, teniendo en cuenta de que yo en función de también qué tipo de datos voy a elegir para poder llevar adelante, digamos, algún tipo de análisis y tener un resultado determinado, bueno, cómo los voy a conjugar y qué es lo que necesito tener para poder llevar adelante, digamos, este análisis con un resultado, teniendo en cuenta, a su vez, y esto por ahí nos sirve por el tema de clasificación de información, que independientemente de tener datos estructurados en motores en bases de datos y en distintos motores de bases de datos, etc., hay un gran porcentaje de información no estructurada que está repartida en toda la organización, ¿no? Dentro de lo cual, en distintas estadísticas que fueron surgiendo, se estima que alrededor del 80% de los datos que se manejan en las compañías están referenciados a datos no estructurados, ¿sí? Estos son las 6B que están relacionadas con el manejo de Big Data, ¿sí? En donde obviamente lo que tengo que tener en cuenta son parámetros relacionados con el volumen de información que estoy manejando, la velocidad en el procesamiento de esta información, qué tipo de variedad voy a tener, qué valor y qué peso va a tener, digamos, esta información para la compañía, y obviamente cómo voy a gestionar dentro de este proceso el mantener, primero, si yo estoy validando de que la fuente de información es veraz, que a su vez, digamos, siga manteniendo su valor relacionado con la integridad en el proceso, digamos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales pasos dentro de lo que es este proceso de obtención de información y de gestión dentro de Big Data? Esto es lo que sería inclusive un paso intermedio o la entrada a lo que tiene que ver con BI, ¿no? En donde cómo recopilar información e ir integrándola, cada uno de estos datos dentro de lo que tiene que ver con las distintas necesidades de la compañía, de cómo procesar esta información, cómo voy a gestionarlo y después cuáles van a ser los distintos pasos digamos, de posteriormente, ¿cómo se llama? Ir viendo de cómo analizarlos en función del resultado que pienso obtener de los datos recopilados, ¿no? Una de las cosas que es importante para este análisis y que en el caso del tipo de información que yo esté recopilando me resulte, digamos, como el hecho de cumplir con el objetivo real a partir del cual yo estoy recopilando esta información, tanto desde el punto de vista de cumplimiento como de resultado para el negocio, es que yo previamente haga
un análisis de, primero, identificar cuál es el objetivo para el cual yo voy a recopilar información, identificar cuáles van a ser las distintas herramientas de procesamiento para poder llegar a obtener ese resultado, y recién después ahí poder identificar qué datos son los que voy a necesitar para eso y cuáles son las diferentes posibles fuentes de información para poder llegar digamos, a ese objetivo que me planteé desde el principio, ¿no? Una de las cosas que estimo al hacerlo así es que voy a tener la menor cantidad de desvíos respecto del tema de regulatorio por un lado y de estar enfocado a lo que el cliente o el dueño del dato va a estar aceptando, digamos, como resultado para lo cual yo estoy obteniendo esa información. Voy a tratar de traducirles un poco lo que les acabo de comentar porque es una consulta que me hicieron hace relativamente poco desde una entidad de salud, digamos, ¿no? Para mejorar su proceso de afiliación, una de las cosas que querían hacer es generar desde el área comercial una actividad que sea llamar a todas aquellas personas que están próximas a que se les venza el contrato con su obra social actual. Entonces me dicen, ¿cómo puedo hacer para obtener esa información y que a su vez sea legal la obtención de esa información? Entonces, lo primero que le dije es, mirá, no hay una fuente que dé esta información como pública, a partir de la cual vos, por ejemplo, como pública inclusive dentro del ámbito de las obras sociales, digamos, ¿no? La Secretaría de Servicios de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud no tiene publicada una nómina de afiliados por obra social en donde te diga inicio y fin de contrato. Por lo tanto, esto, entiendo que si vos querés saber eso, le vas a estar comprando a alguien una base de datos de otra obra social de la cual no es legal que vos lo obtengas de esa manera, porque tu fuente de información no está dentro del contexto de la aceptación del afiliado de esa obra social para que vos tengas esa data. Por lo tanto, lo que podría llegar a generar es una campaña en donde hagas una encuesta, en donde lo primero que tenés que poner para el que va a ser encuestado es, al contestar esta encuesta, usted acepta que la información que está dejando nosotros podemos utilizarla para fines estadísticos y comerciales, ¿sí? Esto, si ustedes leen, por ejemplo, en las páginas de internet, cuando les aparece el tema del disclaimer del uso de cookies, si los aceptan o no, también muchas dicen algo muy parecido a esto que yo les comento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dentro de las preguntas, vos podés mezclar esto, de decir, ¿usted sabe estimativamente cuándo finaliza? ¿Le interesaría cambiar de obra social y tal cual? Entonces, si yo le obtengo la información desde ahí y tengo la aceptación de la persona en brindarme esta información, está todo bien. Pero si lo obtengo de otra manera, ya sea a través de la compra de una base de datos o a través inclusive de información en donde yo puedo obtener, o a través digamos, del celular por el GPS o de la navegación por internet de mi página que transacciona con distintas páginas que dejan determinado tipo de información, o de obtener información de las redes a través de herramientas como SIM, por ejemplo.
en donde yo puedo establecer no solo trazabilidad, sino también predicción de las personas sobre sus preferencias, etcétera, sin su aprobación, vamos a estar en este tema de que es una gran responsabilidad el hecho de poder utilizar este tipo de mecanismos o de metodologías o de tecnologías como lo es Big Data en relación de la privacidad y en función de la complejidad de cómo puedo atar estos datos a partir del IoT, digamos, ¿no? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Más o menos entendieron el concepto de por qué estamos hablando de esto? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí. Bárbaro, perfecto. Bien, en este sentido, una de las cosas que también, digamos, les quiero mostrar y que vean este pequeño video, es cómo, en realidad, a través de distintos medios, se puede obtener información, ¿sí? Y por qué, digamos, también debemos entender. Primero, nosotros como usuarios, como ciudadanos, los cuidados que debemos tener y trabajando en ambientes tecnológicos y en distintos proyectos o desde un punto de seguridad orientado desde el punto de compliance para proteger a la organización, cuáles son los cuidados y las prevenciones que tenemos que tener en función de cómo recopilamos este tipo de datos, ¿no? Y también de los datos que dejamos por el tema de ser usuarios nosotros mismos. ¿Qué información de valor puede obtenerse de los movimientos de la población dentro de la ciudad? Imaginemos por un momento la posibilidad de utilizar la red de antenas de telefonía móvil que tiene distribuida una operadora a lo largo de la ciudad para identificar la geolocalización de personas. Toda la información recogida por las antenas procedentes de los usuarios de móviles permitirá, de manera anónima, triangular la posición de esos usuarios en una localidad concreta. Saber dónde, en qué horas del día y en qué volúmenes se desplaza la población es una información muy útil para las distintas entidades de una ciudad. Por ejemplo, las administraciones públicas serán capaces de reconocer las zonas más transitadas, incrementar la seguridad y la frecuencia de las líneas de transporte más demandadas. Esta información permitirá, sin duda alguna, establecer un sistema de transportes mucho más eficaz e infinidad de ventajas en torno a la gestión de una ciudad. También para las grandes empresas puede ser muy interesante conocer por dónde se desplaza la población y así decidir el emplazamiento final de un nuevo centro comercial o un centro de ocio. Y por último, si las pequeñas empresas pudieran, además de conseguir localizar a la población en un marco espacial, hacerlo en un marco temporal, es decir, en un emplazamiento concreto y en una franja horaria determinada, los pequeños comercios podrían ajustar sus horarios al de los potenciales clientes. Bien, vieron en esto, digamos, de alguna forma, en cómo la información, acá en los ejemplos que se dieron, está toda utilizada para facilitarnos la vida, digamos, y utilizada en forma correcta, pero también, independientemente del objetivo para el cual sea utilizada, yo tengo que disponer de los permisos necesarios, tal cual como lo dice la ley, digamos, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que poner por ahí un poquito más creativos en el hecho de ver de qué forma, a través de algún check o de alguna cláusula adicional en algún contrato o de alguna forma, yo obtengo la aceptación para el uso de datos y el procesamiento de datos por parte de los usuarios, ¿no? Y esto pasa tanto con el usuario final o con el cliente final, como en lo que tiene que ver en los contratos entre servicios de empresas, ¿no? Ustedes imagínense que, por ejemplo, en el caso en particular, y creo que ayer mencionábamos algo similar, en el caso de ustedes en donde hay un servicio de housing o un servicio de nube a través del cual se procesan datos de un cliente nuestro, que a su vez tiene clientes en los cuales toma datos personales que procesa a través de sus sistemas que están alojados en nuestro data center, bueno, hay un montón de situaciones, digamos, dentro de las cuales
estos temas de privacidad son los que se ven como complemento en la 27.701 relacionados con los controles que ya conocemos de 27.002 y los requisitos de 27.001, ¿no? Así que bueno, yo, si les parece bien, porque estamos por cambiar de tema, no sé si alguien quería hacer algún comentario con esto que estuvimos viendo, y si no, estaríamos haciendo el primer break de 10 minutos. Bien, bueno, en relación un poco a lo que les quiero mostrar ahora, en relación a los temas de privacidad y más cercano a los temas nuestros relacionados con tecnología y gobierno de tecnología, hay, digamos, actividades específicas relacionadas con la privacidad que están asociadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con COVID, que es este framework, digamos, de gobierno tecnológico, ¿no? En donde, digamos, acá lo que les dejo son algunas de estas actividades que están relacionadas con los 5 principios de COVID, ¿no? Que también les puede servir como para identificar controles que estén asociados a relevamientos, por ejemplo, de los servicios tecnológicos de acuerdo a lo que revisan, por ejemplo, con lo que tiene que ver con ISO 20000, ¿no? Yo esto, por ejemplo, una de las cosas que hago es, casualmente, cuando es un área, no sé, les doy un ejemplo, una empresa de logística que nos tocó hacer un relevamiento de gestión de servicios de TI, pero justo en un área de negocio, por así decirlo, que es donde se hace todo lo que tiene que ver con el tratamiento y ensobrado de, por ejemplo, las tarjetas de los bancos que se distribuyen al cliente final, etcétera, en donde hay toda una serie de datos personales y de datos sensibles, en donde adicionalmente a poder hacer el relevamiento de lo que sería un proceso del tipo de relevamiento ITIL o ISO 20000, a su vez, en esos procesos el hecho de poder identificar cómo es el tratamiento de los datos personales, si se están utilizando y en qué proceso y en qué hitos del proceso, el hecho de que la organización tenga identificado, además de cómo es el flujo de su proceso, dentro de ese flujo, cuál es el flujo de datos personales que están viéndose en cada uno de los procesos documentados, cómo es que se integran lo que está relacionado con los sistemas empresariales, la seguridad de la información y la privacidad de los datos en relación a, digamos, distintos estándares a través de los cuales están desarrollados los distintos servicios de tecnología, ¿no? Entonces, esto como para que ustedes tengan, digamos, una idea de cuáles serían los principales puntos que estaría abordando desde el punto de vista de gobierno de tecnología COVID, con un enfoque a privacidad de datos en particular, ¿no? Y después, en forma puntual, no sé si tenían en cuenta esta norma o si la conocían. Este estándar es el de seguridad y privacidad de IT en función de lo que es la gestión de identidades en particular, ¿no? En donde le aplica a cualquier sistema de información en donde se procese, obviamente, información de identidad personal, establece, digamos, para cada uno de estos sistemas cuáles deberían de ser los distintos requisitos y controles relacionados con el almacenamiento y el procesamiento de estos datos en particular, y a su vez cuáles deberían de ser los atributos únicos en función de cómo se crea
una identidad digital a ser utilizada dentro de estos sistemas, casualmente para garantizar que los atributos sean únicos y aquella identidad digital que estoy creando sea relacionada únicamente con una persona que es su propio dueño, digamos, ¿no? o el usuario de esa cuenta en particular. La cuestión del uso exclusivo de determinado tipo de dominios a partir de los cuales surgen este tipo de cuentas, y a su vez cómo se utilizan en forma adecuada dentro de estos dominios. El manejo de credenciales, ¿sí? Desde el punto de vista de contraseñas, nombre de usuario, los distintos registros que se van a tener, que van a contener inclusive información de la identidad de la persona, ¿no? A su vez, también deja, digamos, lo que tiene que ver con el ciclo de lo que está relacionado en el tratamiento de la gestión de identidades en relación a los sistemas de tecnología, ¿no? Desde la creación de la cuenta que se va a administrar, pasando por los distintos estadios de aprobación, identificación de esa persona y relacionamiento con la cuenta que se le está creando, los privilegios de acceso y la certificación, digamos, por parte del dueño del negocio con respecto a la cuenta que se le está creando a la persona, etc., ¿no? Esta norma nos puede servir tanto para lo que tiene que ver con un alineamiento, una mejora respecto de lo que es la parte de ABM de usuarios en particular, y también como para poder establecer un gobierno de lo que son las identidades digitales de la compañía y cómo se manejan en distintos o en distintas plataformas o distintos sistemas, digamos, ¿no? Porque como lo ven en el gráfico de la derecha, digamos, abarca todo el ciclo de vida de lo que tiene que ver con estas identidades, ¿no? Inclusive el hecho de los privilegios de acceso y la certificación de estos privilegios, ¿no? Esto a lo que me ayuda, y el hecho de poder contar primero con una identificación desde el punto de vista de gobierno de tecnología, de cuáles son los hitos dentro de los procesos de gestión de la tecnología, tener en cuenta de que existen también determinado tipo de estándares que me ayudan a gestionar y a gobernar la identidad digital, y a proteger esa identidad digital, porque una de las cosas principales que tiene lo que habíamos visto antes es el hecho de cómo protegerla y cómo poder hacer de que esa información de la identidad digital sea única y responda a una persona en particular. Nos lleva a integrar esto a lo que tiene que ver con nuestro gobierno de seguridad, ¿no? Hoy por hoy, sobre todo en lo que están viendo ustedes y lo que vieron ahora últimamente con lo que tiene que ver con la certificación o la recertificación del proceso de 27001, hay dos capítulos principales a partir de los cuales, para yo ahora sumarle una oportunidad de mejora, que era algo que comentábamos con Leo ayer, que él comentaba en particular que le había parecido interesante de esto que estamos hablando, es el hecho de cómo le aporto esa oportunidad de mejora a la seguridad de la información poniéndole una mirada de privacidad, ¿no? En donde esto me va a mejorar mi gobierno respecto de los temas de seguridad y privacidad, y están enfocados principalmente en lo que tiene que ver con el capítulo 4 respecto del contexto de la organización y en lo que está relacionado con la planificación, ¿no? Lo primero, principalmente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las definiciones de la política de seguridad. Ayer dábamos el ejemplo
de que puedo tener una política independiente de seguridad de la información y por otro lado una política de privacidad de datos personales y de identificación personal, o puedo confluir en una sola política diferenciando ambos aspectos, digamos, ¿no? Todo esto me cambia inclusive el hecho de agregar algunas condiciones adicionales de privacidad que obviamente no necesariamente las tendría que haber tenido en cuenta en la primera parte de lo que tiene que ver con seguridad de la información. Y respecto de lo que tiene que ver con la planificación, se refiere principalmente a lo que está relacionado con la planificación de los controles, digamos, ¿no? Que están asociados a seguridad, ya que en algunos casos también requieren o algún control adicional o modificar los controles existentes, ¿sí? Temas que tenemos que tener en cuenta si hablamos de seguridad de la información con lo que es la parte más técnica y a tener en cuenta en cuestiones de privacidad en nuestros proyectos desde el punto de vista de ciberseguridad, digamos, ¿no? Identificar cuáles son los principales escenarios de amenazas que tiene la organización al saber que vamos a utilizar dentro de nuestros servicios o productos tecnológicos información de carácter personal y de identificación de las personas. ¿Qué tipo de dispositivos son los que vamos a utilizar teniendo en cuenta que hoy por hoy estos dispositivos tienen un potencial importante para los datos que obtienen y que puede gestionar? Y también tener en cuenta que dependiendo de la tecnología que aplique el fabricante de cada dispositivo, tengo formas o no de proteger esa información, ¿no? Entonces también el conocer este escenario en un determinado proyecto en donde sé que se van a tratar determinado tipo de datos o se van a recolectar determinado tipo de datos, tiene que ver también en qué tipo de recurso tecnológico voy a elegir para no, digamos, estar en riesgo con respecto a este tipo de escenario de la tecnología a utilizar. De la misma manera, si dentro de mi proyecto, y vieron que esto también lo hablamos desde distintos aspectos, ¿no? Intervienen terceros, ya sean terceros desde el punto de vista de transmisión de la información o de conectividad, o de terceros que van a procesar datos por mí, de mis propios clientes o míos, porque estoy contratando a alguien para que haga algo que yo no hago con mis datos, etc., ¿no? La cuestión de sumar todo tipo de servicio y sobre todo ahora tener en cuenta con respecto al tema de lo que nos dejó la pandemia, de subir todo a la nube, de que todo sea virtual, sin tener un determinado tipo de conocimiento para saber qué controles aplicar a esto, digamos, ¿no? O sea, ver de qué manera, tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de las comunicaciones y del alojamiento de los datos y del procesamiento, voy a tener que tener en cuenta en función de la tecnología que utilice para no poner en riesgo los temas relacionados con privacidad. Conocer las leyes y regulaciones, en este sentido, siempre tener en cuenta qué es lo que tengo que cumplir y cuando voy a tener que aplicar un control, aplicar el de máxima de cada una de las cosas que me toque cumplir para saber de que estoy cumpliendo con el resto, ¿no? O sea, no debería de armar ambientes por cada una de las regulaciones o por cada una de las leyes que tenga que cumplir, sino que tendría que armar un ambiente en donde esté cumpliendo los puntos más críticos de cada una de las regulaciones y de cada uno de los estándares que tenga que cumplir o contratos inclusive con mis clientes, ¿no? Y después, por el otro lado, tener en cuenta también el hecho de establecer controles
periódicos y con una periodicidad adecuada, y de que se mantengan en el tiempo, inclusive las revisiones, tanto a la gestión como a la parte técnica, etcétera, porque los atacantes tienen muchísimo más tiempo que nosotros y están puramente enfocados en esto, y cada vez se van profesionalizando más respecto de las formas en las cuales pueden llegar a obtener algún tipo de escalamiento en función de algún ataque determinado, digamos, ¿no? En relación a esto, dejamos una lista de distintos tipos de vulnerabilidades, digamos, ¿no? Dentro de las cuales van a poder ver que hay algunas de las que mencionamos cuando hablábamos de Big Data. El aumento del número de fuentes a recuperar datos es una vulnerabilidad que me deja expuesto ante la parte regulatoria, ¿sí? Hoy preparando otra charla, por ejemplo, y como algo bastante local, digamos, y de hace poco tiempo, no sé si ustedes sabían, pero hay una comunicación especial, hay una comunicación del Banco Central, estoy tratando de recordar el nombre, 7244 o por ahí le anda, que el Banco Central lo sacó específicamente en función de la cantidad de fraudes que sufrían los bancos por el hecho de el robo de identidad, ¿no? Y esto por haber aplicado un onboarding digital al banco demasiado liviano, por lo cual, y esto seguramente habrán leído en las noticias, pues se escuchó bastante, se sacaban los créditos, digamos, gente delincuentes, ¿no? Fabricando identidades sintéticas, a través de los cuales, al no haber ningún tipo de filtro, ni control, ni validación de la identidad de aquellos que creaban estas cuentas, digamos, ¿no? Y con estas identidades, bueno, terminaron principalmente dos bancos pagando una multa al Banco Central de 10 millones de pesos por haber sufrido este tipo de ataques, ¿no? Entonces, tener en cuenta, de más allá de GDPR y cualquier otro tipo de regulación, saben que GDPR, para el caso de violación de datos o algún tipo de incidentes relacionados con datos de identificación de las personas, es el 4% de la facturación anual o 20 millones de euros de multa. Lo que suceda más cercano al mayor valor es el importe que van a tener que pagar, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta esto dentro de los temas que son de las vulnerabilidades, tener también, y es algo que mencionamos también con respecto al tema de Big Data, una clasificación de la información, no desde el punto de vista de seguridad de la información, sino desde el punto de vista de la privacidad del dato, para poder identificar la información que es más crítica y más punible respecto de estos temas en el cuidado de las personas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta también dónde se van a almacenar estos datos, cómo se van a procesar, qué información es la que estoy compartiendo y cómo la voy a combinar, esto que yo les decía, del tema también del cuidado en la combinación de esta información, como para no dejar expuesta la identidad de las personas, ¿no? Y en lo que tiene que ver un mal uso de credenciales a través de las cuales, no sé, estas cuentas genéricas, por eso también mencionaba lo de la ISO 24000 que les mostraba recién, a través de las cuales puedo gestionar identidades digitales, porque uno de los temas de la vulnerabilidad es el hecho de utilizar para los distintos ambientes en donde lo manejo información de estas características, cuentas de usuario genéricas, por ejemplo, para un pool de administradores, ¿no? Bueno, y después distintos tipos de riesgos que están asociados con esto, que la lista de riesgos está interesante como para que lo tengan en cuenta, de ver de que obviamente el robo de identidad seguramente lo tienen dentro del mapa de riesgos, pero posiblemente algún otro riesgo
no lo tengan mapeado desde el punto de vista de privacidad, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con la ciberseguridad, digamos, y los temas que están relacionados con protección de privacidad, también les dejo esta tabla en donde van a tener, digamos, del lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, consideraciones que están relacionadas con ciberseguridad y cuál es el aspecto desde el lado de protección que tengo que tener en cuenta para ser aplicado como una acción de ciberseguridad, ¿no? Desde el punto de vista, en el primer punto, digamos, con respecto al tema de la protección de privacidad, es tener en cuenta de que respecto de la confidencialidad de la información que voy almacenando en mis distintos repositorios, yo tengo que aplicarle para el caso de lo que tenga que ver con información de identificación personal, el mismo concepto que seguramente deben haber leído para la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326, que vieron que dicen que el dueño del dato puede pedir que se dé de baja de determinado tipo de base de datos, o que los datos sean modificados, o brindar acceso limitado a determinado tipo de información, y que aparte la empresa tiene, digamos, un plazo de tiempo determinado para poder responder a esto, ¿no? A eso se refiere este primer punto, en particular, que el mismo enfoque tengo que tener en cuenta para el manejo de la gestión de los datos en forma digital, ¿no? De la misma forma, digamos, lo que tiene que ver con en cómo gestiono, por ejemplo, los activos que están relacionados con tecnología, ¿sí? Los distintos, la disponibilidad y la fiabilidad de los distintos componentes que hacen a los distintos activos que utilizo para poder procesar la información, principalmente garantizando el control adecuado de la privacidad, como por ejemplo en lo que dábamos como mención recién de las cuentas de usuario, ¿no? Las cuentas de usuario para la administración de sistemas que alojan datos personales no pueden ser cuentas genéricas. Tienen que ser cuentas identificables con una persona que a su vez sean de identificación única, digamos, ¿no? Ahí es donde esto ya es algo que se está controlando desde el punto de vista de seguridad de la información, pero es un control que tiene mucha aplicación respecto de la protección de la privacidad, digamos, ¿no? Y después, por el otro lado, lo que tiene que ver con el asegurar la integridad de la información que se almacena y se procesa, ¿no? O sea, el hecho de establecer determinado tipo de controles que aseguren que la información que se está almacenando de una persona con respecto a su identificación esté íntegra y que además no pueda ser alterada a través de ningún proceso automático o de alguien que acceda básicamente sin los privilegios adecuados o sin la identificación adecuada a poder cambiar esta información, digamos, ¿no? Esto que yo estoy mencionando lo vamos a ver y lo van a ver en los controles por ejemplo, de la Agencia de Privacidad de Datos y en los controles, digamos, también de la 27701 que vamos a ir repasando, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales objetivos que tiene el hecho de implementar seguridad en función desde el punto de vista de privacidad, ¿no? El hecho de poder ofrecer un mecanismo, esto tiene que ver más con la gestión, a partir de la cual en aquellas formas digitales en las cuales acceda el usuario a nuestras aplicaciones, desde el diseño
del producto o del servicio tecnológico, yo le esté dando la posibilidad al dueño del dato a que él pueda modificar su información y pueda tomar decisiones sobre su información, sin ningún tipo de limitación propuesta por mí. ¿Sí? No sé si se entendió el concepto. ¿Sí? Esto, ¿sí? O sea, esto es ustedes, por ejemplo, crean una identidad digital en una página determinada de, no sé, de una empresa de retail o lo que fuera, o para inscribirse en un webinar o lo que fuera. Bueno, tienen que tener la opción de poder modificar e inclusive hasta de poder también, digamos, ocultar o pedir que tal información de ustedes no se utilice, por ejemplo, como medios publicitarios, digamos, ¿no? Nadie podría exigir, supuestamente, que yo deje un correo electrónico de contacto o un celular al cual me puedan llamar, por ejemplo, ¿no? De la misma manera que el hecho de que la persona pueda hacer, digamos, una autoevaluación de qué información va a recibir, digamos, sobre todo en este último ejemplo que les daba, o que tome decisiones sobre aquellas cuestiones en donde él decida renunciar a sus derechos de privacidad para que su información sea utilizada, por ejemplo, con fines estadísticos o comerciales, ¿no? Bueno, de la misma manera, la necesidad de comunicación limitada o protegida, digamos, esto ya tiene que ver también con el tema de la ley y cómo hacer cumplir la ley a partir del servicio o del producto tecnológico que esté disponiendo, ¿no? Con respecto a esto, lo que tenemos es también para lo que es los servicios en la nube. Lo que yo les comentaba es que, y salió en uno de los slides que vimos ayer, cuando hacíamos la introducción a la 27701, se apoya y referencia también en lo que tiene que ver con la 27018 por los temas de protección de información en servicios de nubes públicas, ¿no? La estructura de la norma es muy similar, digamos, a la de 27002, en donde lo que muestra es cada uno de los controles de la 27002 y qué aplicación tiene como controles adicionales respecto de privacidad en los servicios de nube. En todos los casos, como dice, son exactamente los objetivos y controles que se especifican en 27002, indicando alguna necesidad adicional, y a su vez tiene un anexo A partir de los cuales se describen qué controles adicionales y distintos tipos de directrices a lo que se indica en la 27002 tienen que tener en cuenta para este tipo de servicios, ¿no? Esto obviamente es aplicable a cualquier organización que utilice una nube pública y principalmente aplicable obviamente a cuando estamos hablando de procesadores de información privada, ¿no? De información de identificación personal. Como dijimos, proporciona directrices basadas en 27002. Van a ver que tiene mencionado, yo voy a ver si les comparto esta de la 27018, si les parece. Como les decía ayer, Male... Fabi. Sí, dale, yo se las comparto. Ahí Male les decía a los chicos ayer que tengo armado un compilado de N cantidad de documentos para que se diviertan un poco de todas las normas que estamos hablando ahora, salvo alguna ISO en particular que no la puedo compartir por temas de propiedad intelectual, digamos, ¿no? Pero se entiende, sí, buenísimo. Bien. Lo que tiene de importante la 27018, y quería resaltarlo,
es que dentro de la norma se consideran estos requisitos reglamentarios que están asociados al tratamiento de datos personales, digamos, ¿no? Con lo cual es una buena guía como para poder también ver de cómo se aplican los requisitos de GDPR o de la Ley de Protección de Datos en este tipo de servicios, ¿no? Sí, obviamente no completa en su totalidad lo que está relacionado, digamos, yo no puedo hacer un assessment o un gap análisis de cumplimiento de la ley, pero sí puedo, digamos, considera para lo que tiene que ver con el servicio en forma específica algunos de estos requisitos reglamentarios, ¿sí? Bien. Acá, bueno, como para no andar mucho, a mí me gusta dejarles estos slides como para que también les queden a ustedes como una especie de resumen, digamos, y de información que pueda ser disparadora a cosas que ustedes mismos después pueden llegar a buscar. Un tema que se habla bastante dentro de lo que es GDPR y lo que es protección de datos es la transferencia de la información. Bueno, menciona dentro de la norma también o da determinados requisitos de cómo implementar una política respecto de esto de transferencia de la información y lo que debería de figurar habitualmente en todos los contratos de servicios de nube en cómo es que el proveedor devuelve la información y le asegura al cliente la eliminación de los datos en ambientes que obviamente ya no va a utilizar, digamos, ¿no? Bien, acá pasamos un poco a lo que te decía Leo ayer, en donde hice un ejercicio de marcarles cuáles son las distintas cláusulas de la 27002 y cuáles son las observaciones alineadas a 27701 como para que vean cuáles no se modifican absolutamente en nada, en cuáles se proporciona una orientación, digamos, adicional en particular, y en cuál se muestra para el control específico, como por ejemplo control de acceso, alguna referencia adicional en lo que tiene que ver en el cruce de el control que especificado en el anexo A y lo que dice la 27701 que debería de cumplirse para ese control si yo estoy agregando, además de seguridad de la información, privacidad de la información, ¿no? Y acá les dejo cuál es puntualmente cada uno de estos cambios que estamos modificando en estos capítulos, exceptuando los que están en gris oscuro, que son aquellos en los cuales la 27701 respecto de lo que es privacidad los toma tal cual. O sea, no quiere decir que no los tome, quiere decir que no se modifican. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, está buenísimo, Fabi. Está buenísimo. Bien. Acá, por ejemplo, hay un párrafo para lo que tiene que ver con la política de seguridad, en donde lo que comenta es que deben completarse con una declaración sobre el apoyo y el compromiso de lograr cumplimiento de la legislación que esté asociada directamente con la privacidad de la información de identificación personal, digamos, ¿no? Y de la misma manera representarse esto en distintos proveedores, como por ejemplo los proveedores de nube, ¿sí? Que si ustedes se fijan, es lo mismo que me está indicando la 27018 en el último punto, que tiene como requisito de buena práctica aplicar a este tipo de servicios de nube para este tipo de proveedores, ¿sí? Entonces, también hablamos desde el punto de vista organizativo que independientemente
de la existencia de lo que sería el responsable del sistema de gestión de seguridad, la organización debe designar, cuando habla de punto de contacto, es una persona responsable que vele por los datos personales y de identificación personal por la organización y tenga contacto con el con el proveedor del servicio de nube, por ejemplo, que es el que procesa este tipo de información. Lo mismo va a pasar, que ahora después lo vamos a ver, con respecto a lo que es gestión de incidentes, ¿sí? Porque ahí es donde se modifica la gestión de incidentes, porque si le van a agregar a la gestión de incidentes un enfoque de privacidad, hay que armar un protocolo a partir del cual, en el caso de que haya un incidente de seguridad en donde se involucren datos de identificación personal, yo tengo, si mal no recuerdo, ahora lo vemos, pero es un plazo de hasta 72 horas para poder informarle de este hecho al ente regulador, que en este caso es la Agencia de Protección de Datos Personales, y mantenerlo informado de cuáles son los protocolos que se están siguiendo para ese incidente en particular, digamos, ¿no? Entonces, eso es una de las formas a partir de las cuales también, digamos, voy alineando mi sistema de gestión de seguridad a lo que tiene que ver con privacidad en particular, ¿no? Respecto de la seguridad de los recursos humanos, incluir dentro de mi programa de concientización lo que está relacionado con la sensibilización del hecho del tratamiento de estos datos. Y les vuelvo a repetir, y acá, por ejemplo, por ahí doy un caso de personal técnico, ¿no? No solo desde un tema de seguridad, como lo hacemos habitualmente, sino, por ejemplo, que la gente de desarrollo sepa, en el caso de que tenga un área de desarrollo, obviamente, que si van por una cuestión de necesidad o de limitación tecnológica o de resultado de lo que se espera obtener, a utilizar datos de identificación personal o datos sensibles, se tiene que utilizar un mecanismo a partir del cual se anonimicen esos datos o se ofusquen, ¿sí? Y para eso, obviamente, tengo que capacitar y sensibilizar al personal técnico en cómo abordar estas situaciones, ¿no? Les doy un ejemplo de lo que me pasó en un hospital de bandera que tiene su propio plan médico y a partir de una necesidad de mercadeo querían identificar de cómo hacer inteligencia con los datos que tenían de atención a partir de la historia clínica y de los datos de afiliación que tenían a partir de la base de datos de su plan médico, para obtener un resultado de cuáles eran las prestaciones más utilizadas, de esas prestaciones más utilizadas, cuál habían derivado en determinado tipo de diagnósticos médicos, etcétera, como para poder optimizar sus planes dentro del plan médico, ¿no? Algo bastante parecido a lo que vimos al ejemplo de Nike, pero para esto necesitaban utilizar datos reales y hubo que buscar, creo que algo les mencioné ayer, una solución de la base de datos Oracle que ellos tienen, que lo que hace casualmente es el hecho de enmascarar u ofuscar la información que se elija dentro de la base de datos sin alterar el dato para que brinde el resultado que se requiere, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de una auditoría, una de las cosas que yo pregunto es esto, ¿no? En determinado tipo de entidades que yo ya sé que tratan determinado tipo de datos. Entonces, bueno, algo en lo cual tengo que capacitar es casualmente esto, la parte de los controles de acceso, digamos, ¿no? Acá es un tema dentro del cual hay algo adicional
que yo lo pongo, digamos, respecto de la información de identificación personal, que es el particular cuidado que hay que tener con los datos biométricos obtenidos desde controles de acceso de paso, cuando yo pongo el pulgar o el iris en un control de acceso para entrar a un área determinada, e inclusive lo que tiene que ver en la relación con las cámaras de CCTV, por ejemplo, ¿no? En donde el cartelito de sonría lo están filmando, tiene que ver no con una cuestión simpática, sino con una cuestión de cumplimiento regulatorio, porque de alguna manera, si alguien está dentro de ese espacio físico, identifica que lo estoy filmando y se queda, primero sabe que lo estoy filmando, segundo, si se queda en ese lugar y hace determinado tipo de acciones, de alguna manera me está dando su consentimiento de que yo lo estoy filmando, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que prestar especial cuidado también, no solo en el monitoreo y en lo que estoy empleando para monitoreo, sino también en los medios del control del acceso, ¿sí? Y por ejemplo, para lo que tiene que ver con el acceso, esto que hablábamos del pulgar o del iris para entrar a un área a un área restringida o para entrar a la compañía, ¿no? Hay algo que hice agregar en algunas compañías, que es cuando la persona ingresa y como se le toma este dato biométrico, se le explica cuando firma, por ejemplo, la política de seguridad o cuando firma la norma de uso de Internet y de todos los recursos que le brinda la compañía, etcétera, que también se le están tomando ese tipo de datos y que va a ser monitoreado y que todo tiene el objetivo de cumplir con las normas de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Un tema que me pasó también y que hubo que modificar desde el lado de capital humano en una empresa, si mal no recuerdo, era de minería, habían puesto un control relacionado con los costos y consumos en las obras, en relación a las camionetas, a la circulación de las camionetas que estaban autorizados, las personas que se les daba el vehículo estaban autorizadas a circular y a tener un consumo determinado, y obviamente para poder tener ese tipo de datos y poder hacer ese tipo de control, les enchufaban en un lugar donde la persona no sabía un GPS, obviamente, ¿no? Y estaban continuamente monitoreados por satélite y vos podías saber en dónde estaba la camioneta, los kilómetros que había recorrido, horario, sabían la persona que lo estaba utilizando porque era la que lo tenía asignado, etcétera, ¿no? Y si bien el recurso es de la compañía, y está dado con el tema específico de poder ser usado para su ambiente laboral únicamente, si vos monitoreás la persona es algo que está prohibido. Entonces tenés que conseguir su consentimiento y obviamente, independientemente de esto, bueno, fue muy complicado llevar adelante este proyecto, porque lo primero que le pregunté es si habían conseguido el consentimiento de la gente al momento de la contratación, por ejemplo, ¿no? Y si les habían contado cómo iba a ser este tipo de procedimiento. Entonces, dentro de nuestros proyectos, por más que sean tecnológicos, que tengan que ver con un servicio, o sean un servicio de soporte, como en este caso monitoreo, tenemos que tener estas cuestiones que están asociadas al consentimiento del usuario final o del usuario que va a utilizar esto, ¿no? Bien, seguridad física, ambiental, criptografía. El tema de la seguridad en las operaciones. Pueden ver acá que en este capítulo tenemos varios temas, ¿sí? En donde, bueno, acá justo está el tema que les comentaba recién del caso del Hospital de Bandera, ¿no?
en casos que no se puede evitar el uso de este tipo de información, tener en cuenta distintos tipos de herramientas, tener en cuenta qué controles aplicar, y esto también tiene que ver con nube, en los casos de tener múltiples copias o alojamientos o almacenamiento de los datos personales en distintos lugares. Servicios de nube, o cuando estamos haciendo toma de backup, que tenemos un backup local, más el almacenamiento en los servidores, más el backup en otro lado, en otro espacio físico, ¿sí? No perder de vista esas cuestiones. ¿Qué tipo de procedimientos se deben establecer para poder permitir o aprobar la restauración de este tipo de información? ¿Sí? No cualquiera debería de pedirnos que se restaure este tipo de información, por ejemplo, en los file server, o poder buscar información antigua y recuperarla, etc., ¿no? El registro de eventos tiene que haber, digamos, dentro del SIEM también, configuraciones, digo el SIEM como herramienta de alojamiento de logs, digo, ¿no? También en las distintas aplicaciones y dentro del dominio, etc. La forma de poder tener trazabilidad sobre los distintos eventos que tienen que ver con detectar irregularidades sobre los datos personales, de identificación personal, no solo de la fuga de datos, sino también, como habíamos dicho, de la integridad. Ustedes tengan en cuenta que independientemente de la confidencialidad y privacidad, una de las cosas que mencionan las leyes, tanto el reglamento como las leyes de datos, es la integridad del dato, digamos, ¿no? En particular. Bueno, temas de menciones sobre los servicios de nube, la información personal que esté contenida en los logs, digamos, ¿no? Que también eso lo tengan en cuenta, qué tipo de logs pueden llegar a guardar información personal, como por ejemplo los controles de acceso, de que eso también esté asegurado en forma adecuada. Respecto de lo que es la seguridad de las comunicaciones, también tener en cuenta, digamos, tanto, digamos, el tema relacionado con medios físicos, para la transferencia de información. Acá hablamos no solamente de comunicaciones relacionadas con la cuestión de, digamos, de algo desde el punto de vista electrónico, digamos, ¿no? Un enlace, sino también en cómo es que voy a trasladar en forma física determinado tipo de información para poder ser transferida a otro o alojada desde el punto de vista de almacenamiento, que los backups, la información esté cifrada en aquel medio físico en el que lo estoy guardando, y adicionalmente a esto, a su vez, en el caso de tratarse de algún tipo de enlace, etcétera, que también ese tipo de comunicación esté cifrada, ¿no? Así que bueno, y a su vez garantizar con este cifrado, obviamente, que la información sea accedida únicamente en los puntos del destino adecuado, ¿no? Y no en aquellos, no permitir, digamos, algún otro tipo de ataque a través del cual esto se puede haber comprometido. Lo de los incidentes de seguridad de la información, cómo convertirlos también a que sean de seguridad y privacidad de la información, teniendo en cuenta dentro de lo que tiene que ver con nube, ¿no? En la arquitectura, también riesgos que habíamos visto anteriormente respecto de la privacidad de datos, ¿sí? Y acá inclusive incluir a la persona, digamos, que debería de ser la que esté respondiendo frente a la entidad regulatoria por aquellos incidentes en los cuales estén comprometidos los datos personales en particular, ¿no? Y desde el punto de vista de la conformidad, digamos,
siempre tener en cuenta que tenemos que tener un contrato con nuestros proveedores, tanto de nube como cualquier otro tipo de proveedor a través del cual podamos procesar o compartir información. Contratos en donde se especifiquen y queden identificados también del otro lado los distintos responsables en la operación de los datos y en el seguimiento y aplicación de las distintas políticas y procedimientos que estén asociados al cumplimiento de privacidad, ¿no? Y además establecer auditorías de la misma manera que vimos con el sistema de gestión de seguridad, las auditorías periódicas anuales a proveedores críticos. Bueno, establecer una auditoría para los proveedores que traten información personal, también en forma anual, ¿sí? Acá les dejo un listado de normas. Como les decía, hay algunas como la 29100 y esta que les decía de la 27018, que se las voy a compartir. Las NIST que están informadas acá también, son otra de las normas que les voy a compartir, ¿sí? Porque las tengo, inclusive si las tengo con alguna documentación de apoyo, como algún Excel de alguna matriz o algo así por el estilo, también se los voy a dar, como para que también lo tengan. Pero esto acá sería como una especie de framework que les quiero acercar, por si en algún momento, aunque no tengan la documentación específica, pueden llegar a encontrar artículos o trabajos realizados en donde pueden interiorizarse de qué se trata. La idea que tiene este enfoque es el hecho de poder revisar, digamos, que necesitamos en aquellas cuestiones en las que utilicemos, sobre todo, servicios relacionados con nube para poder mejorar nuestra operación y todo relacionado con el tema de los datos personales y en general, en la medida en la que voy creciendo en complejidad de este tipo de servicios y estoy delegando más operación en mi proveedor, tengo que aplicar mayores controles, ¿no? Nos quedan 3 minutos y en todo caso seguiríamos mañana con el resto del material. Como para terminar, quedan algunos slides con respecto a este tema de lo que estamos viendo hoy. Y pasaríamos también, si no llegamos para mañana, en la próxima clase, lo que tiene que ver en qué aspectos, digamos, debemos de tener en cuenta para la auditoría de protección de datos, ¿no?